Estimados hermanos, por favor apaguen sus celulares durante la celebración de la misa. Por favor, ayudemos a mantener nuestro templo limpio y ordenado. Les invitamos a depositar cualquier basura en el basurero que se encuentran a la salida. Cuidemos juntos nuestra casa de oración. Sí, sí, eso está clarito. Sí. Y después al final la lectura está. No, yo digo aleluya, aleluya, y tu palabra, Señor, está, y aleluya, ya está ahí. Pero al principio, nada más digo, Señor, atiende a mi gemido. De pie, hermanos, recibamos a quien preside esta Eucaristía. Buenas tardes, hermanos. Tratemos de cantar. Vienen con alegría, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor,
sembrando tu paz y amor. Oye, Señor, la voz de mis clamores. Ven en mi ayuda, no me rechaces, ni me abandones, Dios Salvador mío. Buenas tardes, estimados hermanos. Las intenciones de esta celebración son las siguientes. Acción de gracias por el cumpleaños de María Gabriela Fernández Máster, al Espíritu Santo por el joven Gianfranco, a Dios por un favor recibido, petición a Jesús sacramentado, por la salud física y espiritual de María Graciela Montenegro Castillo y familia, por la salud y éxito en la cirugía de Giovanni Stagnaro, por la solución de un caso Mendil versus Navarro Guardia, por la salud de Rocío Mármol, Antonio y Rosa, Telma Edith Castillo, por la salud, bendición y sabiduría de Lucas Macula y el eterno descanso de los hermanos Carlos Eduardo Barnes Garay, octavo mes, Eric Raúl Enríquez, Mónica Cameron de Rodríguez, Raúl Ernesto Díaz Brin, primer aniversario, María Mercedes Blandón Lanzas, quinto día de su novenario, David Alvarado Gamboa, Nilsa de Alvarado, María del Rosario González Arrocha, María Luz Balsens, Pedro Ernesto Arias, Jorge Tita Ido y Pablo Abad, Mónica Muschet de Guar, Concepción Palencia, Sandra Ann y Casa Ferwick, Rubén Darío Murgas, Alfredo Eduardo Bogantes, tercer aniversario, Melissa Mabel Muñoz Herrera, tercer aniversario, Gladys Guardia de Hernández, onceavo mes, Angélica Carolina Betancur Castillo, 15 aniversario, María Dolores Caballero Betancur, Marta Botero Méndez, sexto mes, Carmen Elizabeth Jaramillo Tomás, onceavo mes, Carlos Alberto Loré Muñoz, 18º mes, Mireya Rodríguez de Estrada, Francia Palacio, Cira Daisy Caballero Machuca, cuarto mes, César Guevara Quintero, Valerio Guardia, Joaquín Hidalgo, Sergio Guardia, Odilia Guardia, Padre Lamberto Picado en su aniversario, Luceneida Cumbera Samaniego, 13º aniversario, Joselita Ford de Levín, 23 aniversario, Manuel Vega Guerra, cuarto día, Dilsa Ortega Chavarría, Melitón Sánchez Rivas, cuarto mes, las ánimas del purgatorio, y hoy hacemos la memoria de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, contemporánea de San Antonio María Claret, fundadora, y él influyó mucho en su vida como director espiritual y también le aconsejó y le ayudó en varias cosas. Y también pidamos por las intenciones que tenemos en alma y cuerpo, lo que necesitamos pedir material y espiritualmente para nosotros, e iniciemos nuestra celebración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Hermanos, al iniciar estos santos misterios, en un acto de humildad reconozcámonos pecadores. Y unamos el acto penitencial con el Señor, ten piedad. Tú que has venido a buscar lo que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que amas a los hombres y concedes a todo tu pueblo tu perdón, suscita en nosotros un espíritu de generosidad y de amor, que alimentado y fortalecido con la Eucaristía, imitación de Santa María Micaela,
nos impulse a encontrarte en los más pobres y en los más necesitados de tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos las lecturas de este día. Lectura del libro de los Reyes. Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab le dijo a Nabot: dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te daré por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab: Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa, triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho: no te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa Jezabel y le dijo: ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió: es que hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña, o que, si prefería, yo se la cambiaría por otra mejor. Pero él me respondió que no me daría su viña. Su esposa Jezabel le dijo: ¿no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y se las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían: promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen, diciendo: ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que le había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab: ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto,
fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, atiende mis gemidos. Señor, oye mi voz, atiende mis gemidos. Haz caso de mis súplicas, Rey y Dios mío. Señor, atiende mis gemidos. Pues tú no eres un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Señor, al malhechor detestas y destruyes. Señor, al embustero aborreces, al hombre sanguinario y a quien es el traicionero. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz para mi sendero. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, nos sentamos un momento y pidámosle al Señor que nos ilumine, nos ayude a ser personas de oración para ir profundizando sobre todo el Santo Evangelio, que tiene su relación con la lectura que hemos hecho del libro de los Reyes. Y lo digo porque el Santo Evangelio de hoy es continuación del Sermón del Monte. Tiene varios bienaventuranzas acá: bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que buscan la paz. Al menos tiene 3 elementos de las bienaventuranzas. Y como dicen los expertos, el que tiene una bienaventuranza o las tiene todas o no tiene ninguna. Alguna resaltará más que otra. Pero también este evangelio tiene su correlato con el Padre Nuestro cuando decimos: perdónanos como nosotros que perdonamos. Tiene ese relato porque va también haciendo alusión a la ley del talión, a lo que nos dice el Pentateuco sobre el perdón y los profetas, que nos va recordando, y tenemos que pedirle a Dios mucha iluminación porque nosotros somos seres humanos que vivimos en este mundo concreto, no en otro. Nuestras familias nos han ayudado a ser buenos, pero en cualquier momento uno no sabe si lo tienta más el mal que otra cosa.
Y entonces esto se los voy diciendo porque nos está invitando a recordar lo que nos dice el Padre Nuestro cuando habla de la parte de perdónanos. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. O sea que uno tiene que aprender a perdonarse uno mismo para perdonar a los demás. Pero también pedirle mucho al Señor que nos ayude a tener esa sabiduría, porque de alguna manera este evangelio de alguna manera se adelanta, ¿cómo se llama?, a Gandhi, a Mahatma Gandhi, y nos invita a una resistencia contra el mal de manera activa. A una resistencia activa contra el mal, pero también tenemos que pensar lo mismo. Un poco difícil, y fue muy difícil a la iglesia enfrentarse a los nazis en la época del auge nazis, en los años 30 del siglo XX. Ya vamos 100 años después de eso, cuando los hombres estos eran violentos y habían perdido su humanidad y atacaban a otros. ¿Cómo cuesta actuar de una manera pacífica con alguien que no te reconoce, con alguien que no está dispuesto a hablar? Hablamos de eso de los nazis en los años 30, toda la situación que pasó hace año y un poco con Israel, con Hamás, que dentro de sus estatutos está el no reconocer el Estado de Israel, un diálogo de sordos y gente que no quiere salir de sus posiciones. Qué difícil es, ¿verdad? Y nos tiene que llevar a nosotros, porque aunque me he mencionado estos sucesos de la historia humana, también con gente que uno tiene a la par, que puede ser amigos, vecinos, parientes, que uno hace lo que sea como para contentarlos, pero no se contentan ni quieren ver nuestro punto de vista. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la verdad no sé. Desde empezar a perdonarnos, a pedirle a Dios, rezar, como decía el rabino cuando le preguntaron en la película, en el musical Violinista en el Tejado, hay que rezar por el zar, sí, hay que rezar para que el Señor nos lo tenga bien lejos de nosotros y no nos moleste. Pues así podemos decir nosotros con personajes que uno conoce, que por más que uno quiera contentarlos, no los vamos a contentar. Y pedirle al Señor su gracia para que esta lectura se vaya siendo operativa en nosotros y nos dé la sabiduría de vivirla en la cotidianidad. Y también la última parte es muy interesante, que habla sobre los bienes materiales, ayudar al necesitado. Pero ¿cómo cuesta con gente que uno se está dando cuenta que cree que uno tiene la obligación de ayudarlo, o uno ve que no se esfuerza y uno se priva de un montón de cosas para tener lo que tiene, y muchos otros se llenan de cosas y en ocasiones andan pidiendo prestado para tenerlo? Bueno, yo no sé si les ha pasado eso, pero eso en ocasiones se nota y hay que pedirle a Dios, porque incluso, según algunos, se dice que la Santa Sede fue presionada por los organismos de control monetario que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dejó un poco el patrón oro, en los acuerdos en que salieron el Fondo Monetario Mundial, el Banco Mundial, en que le decían eso de perdón de las deudas es sobre todo una deuda moral, aunque en el Evangelio, en el griego, puede ser tanto moral como material, el perdón de nuestros deudores, y que también tiene su relato con la sabiduría, y tenemos que pedirle al Señor esa capacidad de saber administrar
e incluso decirle a alguno, bueno, te presto, pero fírmame esto que me lo vas a devolver el martes. Te presto, pero fírmame esto. Pero no, lo siento mucho. Es que lo hago no por amor a que el dinero se me pierda, sino para obligarte a ti a ver si aprendes a ser responsable. Y ustedes vieran lo que cuesta. Y le pedimos al Señor que nos ayude, porque aquí estamos sujetos a un vaivén de situaciones de la vida y que nos recuerda la lectura de la viña de Nabot que aparece en el libro de los Reyes dentro del ciclo del profeta Elías y también Eliseo, y que aparece un acto que hace el rey porque quiere expandir su casa, tener una huerta para cultivar, para no ir tan lejos. Quiere apropiarse del terreno, claro, está dispuesto a pagar una indemnización. La otra parte no desea por diversas razones, apego a la tierra, la costumbre de sepultar ahí a los ancestros y donde él también espera ser sepultado, y legalmente con engaños le quitan la tierra siguiendo todas las normas que habían, incluso torciendo la ley y con una acusación falsa, y que nos ayude a pedirle al Señor para nosotros que nos libre del mal, y también que nos ayude a no imitar el mal que nosotros vemos en nuestra sociedad, donde también nos puede entrar a nosotros la gana de irnos por el camino más fácil, como yo he hecho, desde sobornar a un agente de tránsito para que no nos ponga una multa, a otras cosas. Y hay que pedirle al Señor esa iluminación para que nosotros vivamos esa actitud no violenta activa que hoy se está llamando, y que aprendamos a tener ese cariño a los demás, pero también ponernos firmes y decir de vez en cuando la palabra no, o también tú eres capaz de esto, sé más responsable, aunque muchas veces, como le pasó, y aquí voy concluyendo, a un muchacho conocido, llegó alguien, le pidió un dinero que se lo prestara, eran $10, le dijo que se lo iba a devolver al mes siguiente, pasaron 3 meses, a los 3 meses le preguntó, oye, ¿y el dinero? Y no le contestó. Se fue, pasó todo casi al año, llega de nuevo y no le hablaba y le pide que le preste $10, y el hombre saca 20 y le dice, toma, te los regalo, pero no me quites el habla, no me excluyas. Y hay que pedirle al Señor la actitud para la vida de ser conscientes del mal y pedirle al Señor que no caigamos en él, como aparece en la lectura, y esa actitud activa de no violencia, de amor, pero también de exigencia personal, y de vez en cuando decirles, por amor a Dios y a los hermanos, también tú tienes que ser exigente contigo mismo en este nuestro mundo, y también dejar de, de sentir lástima por ti mismo, perdonarte y ver cómo te levantas. Y le pedimos al Señor su gracia para que su acción continúe, como lo hicieron los santos que vivieron las bienaventuranzas, esto. Y algunos fueron engañados, incluso don Bosco acogió a unos niños de la calle. Cuando empezaba ya a dedicarse a los niños de la calle, los acogió en la parroquia, no se levantó porque pensaba que estaban cansados, y cuando fue a ver se habían escapado con algunas cosas que él tenía guardadas. Pero aún así los perdonó y siguió adelante, y fue don Bosco. Igual la santa que reconocemos hoy, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, contemporánea de San Antonio María Claret. Él fue su director espiritual, la confesaba, le ayudó a tomar esa decisión de dedicarse a las mujeres de la calle y encontrando fuerza en el Santísimo Sacramento para pedir por esa conversión propia y de todos.
y que el Señor nos ayude a hacerlo. Y continuamos poniéndonos de pie y haciendo nuestras peticiones y orando por los que hoy han pedido que oremos por ellos y que los siga asistiendo. El Señor no permanece indiferente frente al sufrimiento del pobre, sino que provee a sus necesidades con amor de Padre. Reconociéndonos necesitados, invoquémosle diciendo: ven en nuestra ayuda, Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por los que han sido engañados, traicionados o desilusionados en las relaciones más bellas y personales, para que mirando a Cristo comprendan que el amor verdadero no lleva cuentas del mal recibido, sino que sabe hacerse siempre don gratuito y generoso. Oremos. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por los que administran la justicia, que vivan fuertemente la responsabilidad que les ha sido confiada y no cedan nunca a la tentación de usar su poder para perseguir venganzas e intereses personales, sino que obrando siempre con conciencia, sirvan a la colectividad con su trabajo. Oremos. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por los que trabajan en el campo farmacéutico, que no especulen con el sufrimiento y el deseo de vida del hombre, sino que, restableciendo el orden justo en la escala de valores, consideren que la persona es más importante que el dinero y que la vida siempre es digna de ser vivida. Oremos. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por los miembros del pueblo de Dios, que no se doblegue a secundar actos de injusticia, sino que dentro de sus posibilidades rompan las estructuras de pecado que envenenan la sociedad y empujan al hombre a un aislamiento cada vez mayor. Oremos. Ven en nuestra ayuda, Señor. Bueno, pidamos por las vocaciones. Tú, Señor, que intercedes continuamente por tu pueblo santo, envía muchos jóvenes que como Claret intercedan por la humanidad en una oración continua y con una actividad consagrada. Pidamos por los que hoy han pedido que oremos por ellos, por el cumpleaños de María Gabriela Fernández Máster, al Espíritu Santo, por el joven Gianfranco, a Dios por un favor recibido, petición a Jesús sacramentado, por la salud física y espiritual de María Graciela Montenegro Castillo y familia, por la salud y éxito en la cirugía de Giovanni Stagnaro, por la solución de un caso Mendébil versus Navarro Guardia, por la salud de Rocío Mármol, Antonio Rosa, Telma Edith Castillo, por la salud y bendiciones y sabiduría de Lucas Macula. Pidamos por nosotros las necesidades que tenemos en alma y cuerpo, las relaciones sociales que tenemos, que el Señor nos dé esa sabiduría de relación, buscar la justicia, no el interés. Y así podemos ir con una larga lista de peticiones por aquellos que se acogen a nuestras plegarias y están pasando situaciones complicadas y difíciles, por incertidumbre económica, problemas de salud, relación familiar. La gente que uno ve en la calle y no puede ayudarle, o solo le da una ayuda momentánea, pero algo hacemos, al menos rezar. Lo que pasa en el país y en el mundo, Padre, que defiendes al justo y llamas a la conversión al pecador, sana nuestro egoísmo y haz que después de haber sido purificados de nuestro pecado, podamos contribuir a la conversión de nuestro prójimo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tratemos de cantar. Te presentamos el vino y el pan. Benditos por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este cáliz, fruto del labio y del trabajo de los hombres, será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea. Oren, hermanos, para que presentando en el altar con el pan y el vino todos nuestros trabajos y esfuerzos, sea este un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa León XIV, nuestro arzobispo, José Domingo Ulloa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se han dormido
en la esperanza de la resurrección, en especial tus hijos, Carlos Eduardo Branet Garay, Eric Raúl Enríquez, Mónica Cameron Rodríguez, Raúl Ernesto Díaz Brin, María Mercedes Blandón Lanzas, David Alvarado Gamboa, Nilsa de Alvarado, María del Rosario González de Arrocha, María Luz Vallesnés, Pedro Ernesto Arias, Jorge Tito Ida y Pablo Abad, Mónica Muchet de Guar, Concepción Palencia, Sandra Ann y Casa Fenwich, Rubén Darío Murgas, Alfredo Eduardo Bogantes, Melissa Mabel Muñoz Herrera, Gladys Guardia de Hernández, Angélica Carolina Betancur Castillo, María Dolores Caballero Betancur, Marta Botero de Méndez, Carmen Elizabeth Jaramillo Tomás, Carlos Alberto Loré Muñoz, Mireya Rodríguez de Estrada, Francia Palacios, Cira Daisy Caballero Machuca, César Guevara Quintero, Valerio Guardia, Joaquina Hidalgo, Sergio Guardia, Odilia Guardia, Padre Lamberto Picado, Luz Eneida Cumbrera Samaniego, Joselita Ford de Levin, Manuel Vega Guerra, Dilsa Ortega Chavarría, Melitón Sánchez Rivas, las ánimas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pedro y San Pablo, San Bartolomé, todos los santos apóstoles, Santa Inés, San Roque, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, San Antonio María Claret, los beatos mártires claretianos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones en el bautismo que se nos hace hijos de Dios en este camino hacia el cielo, en esta vida concreta. Con sus dificultades decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, dense la paz, en especial los cercanos, y la paz a los que nos sintonizan. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, el pecado
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, Ahora no no soy soy digno de... digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Para la distribución de la comunión, por favor organizar 2 filas en el centro. Los pasillos intermedios son para retornar a los asientos. Se les recuerda que la Sagrada Comunión debe ser consumida frente al ministro. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Aviso. Recuerde llevar su panorama católico a 50 centavos el ejemplar. Gracias. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado para que como nosotros sean unos, dice el Señor. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. La celebración ha concluido. Pueden ir en paz. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.